Paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ponernos en pie para iniciar con una palabra de oración en esta mañana. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, seguimos en su presencia, mi Dios, agradeciéndote por todo lo que nos das, agradeciéndote, mi Dios, por esa salvación inmerecida, mi Dios, agradeciéndote, Padre, porque antes de la fundación del mundo usted nos escogió, mi Dios. Gracias porque yo no sé cómo estoy aquí y yo sé que muchos tampoco entienden por qué están aquí, pero es por medio de su divina providencia, de su santa y divina voluntad, que usted le ha placido que cada uno de nosotros estemos aquí en este lugar adorándote, mi Dios. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Perdona nuestros malos pensamientos. Perdónanos, mi Dios. Padre, te ruego, mi Dios, que la palabra del día de hoy no sea palabra mía, mi Dios, que sea palabra totalmente viva y eficaz, palabra que proviene de ti, mi Dios. Mi Dios, que confronte los corazones, Padre, que edifique también los corazones, mi Dios. Y aquellos que no te conocen, que puedan, mi Dios, por medio de tu misericordia, entender la palabra, mi Dios, y cambiar de muerte a vida, Padre. Poder, mi Dios, ser partícipe de este pueblo, que es un pueblo escogido, santo, mi Dios, un pueblo apartado del mal. Te ruego por ello, Padre. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos, hermanos, en la mañana del día de hoy con el séptimo mandamiento del libro de Éxodo. Desde hace meses, hermanos, nos encontramos estudiando los 10 mandamientos. Es el resumen de la ley moral de Dios. En su momento, cuando veníamos estudiando expositivamente el libro de Éxodo, llegamos a este capítulo 20 y en reunión con los ancianos de la iglesia tomamos la decisión de explicar uno por uno lo profundo que son estos mandamientos. Y es por la razón, hermano, de que los mandamientos que Dios estableció en ese monte aquella vez, es importante que el Hijo de Dios lo conozca, lo entienda, porque es un espejo donde nosotros vamos a darnos cuenta si andamos en pecado. Y es una ayuda para que nosotros nos arrepintamos y no practiquemos tales cosas. Y en la mañana de hoy iniciaremos con el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20 y vamos a leerlo desde el versículo 12 al versículo 17. Y vamos a recordar la segunda parte de los mandamientos, que es del hombre para con el hombre. La primera parte era del hombre para con Dios, y ahora vamos a ver del hombre para con el hombre. Y dice desde el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, que fue el que estudiamos el domingo pasado. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en el día de hoy estamos en no cometerás adulterio. Hermanos, créanlo que en una predicación que nosotros hemos venido dando desde un inicio, no vamos a explicar todo el contenido de ese mandamiento, pero sí vamos a verlo por encima, y ya queda en cada uno en su momento de devocional ir estudiando un poco más a fondo sobre cada uno de ellos. Ahora bien, dado que el adulterio es un pecado en contra del matrimonio, yo sé que cada vez que escuchamos la palabra adulterio lo hacemos semejante al matrimonio. Antes de pasar a considerar, hermanos, directamente
este mandamiento, nos vamos a enfocar primeramente en esta institución divina contra el cual el adulterio atenta, que es el matrimonio. Vamos a explicar un poco sobre el matrimonio. Para nadie, hermano, es un secreto que el matrimonio es una institución que está actualmente en este siglo en crisis, en una crisis total. El porcentaje de las parejas que se divorcian cada año crece, hermano, de una manera drástica, de una manera terrible, hermano, alarmante cada día. Ya que en muchos países, en mucha sociedad, en muchos hogares, se le ha enseñado a las personas que el matrimonio es simplemente un negocio, el matrimonio simplemente es un papel, que cuando tú quieras, simplemente buscas firma, buscas el divorcio y ya, se acabó, buscas otra pareja. Y es un engaño de Satanás, porque la Biblia enseña otra cosa acerca del matrimonio. También hay un porcentaje muy alto, hermanos, de las parejas que deciden vivir juntas sin casarse. Hay un porcentaje demasiado alto, hermanos, y yo conozco, yo sé que ustedes también conocen muchas parejas que deciden vivir juntos sin casarse, porque ya tienen en su corazón eso de que si me caso contigo, después te tengo que dar mi parte. Yo lo he escuchado, porque he hablado con parejas que están unidas. Oye, ¿por qué no se casan? Y muchos andan pensando, no, lo que pasa es que si me muero, después los le dicen, pero ¿para qué están juntos? ¿Para qué están juntos? Estos andan pensando solamente en el negocio, andan pensando solamente en el que no, es que todavía no estoy seguro, pero tienen 10 años de estar juntos. Todavía no estoy seguro porque hay cosas que ella no cambia o él no cambia y no me quiero arriesgar. Y siguen juntos, viviendo en pecado. Hermanos, este porcentaje ha crecido altamente en la sociedad, en los países, pero esto no debe existir en el pueblo de Dios. Muchos dirían que eso es libertad. Ya les digo, muchos me han dicho, lo que pasa es que me siento libre. ¿Para qué voy a amarrarme? Porque esa es la palabra que el Satanás le ha metido a la gente, de que el matrimonio es para amarrarse. Me siento en libertad, pero pensando que esta libertad los hará al hombre y a la mujer más felices, que es lo que piensan, que no tengan que estar atados a una situación del hogar. Pero la realidad es otra, hermano. La realidad es que están encadenados en el pecado, están encadenados en la preocupación, están encadenados en las frustraciones, hermano. Estas personas que viven juntas sin casarse. Y es que supuestamente ellos están libres, pero están en una esclavitud como estaba el pueblo de Israel en Egipto. El hombre, hermano, quiero que entiendan que el hombre y la mujer es libre cuando puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Amén. Nosotros somos libres cuando hacemos la voluntad de Dios. Y si hay una área donde esta verdad es evidente, es precisamente, hermano, en el matrimonio. Cuando estamos casados nos sentimos libres, hermano. Libres. Eso que Dios creó para bendición, hermano, que es el matrimonio, es una bendición grande del hombre, se ha convertido para muchos un campo donde se libra grandes batallas, feroces, batallas en las que muchos y muchas personas salen heridos y hasta muertos. Estos matrimonios, hermano, vuelvo y repito, que Dios creó como bendición para el ser humano, hoy en día se ha convertido en un campo de batalla, hermano. Un campo de batalla donde en muchas ocasiones muchos salen destruidos. Ahora, la solución es el divorcio. La solución no es el divorcio. La solución no es la unión libre, ni mucho menos las aventuras extra matrimonio que hoy en día vemos. ¿Saben dónde se encuentra la solución, hermanos? En el diseño divino, perfecto de Dios para el matrimonio. Por eso es importante, hermanos, que nos
que nos pongamos a estudiar más a fondo qué es el matrimonio, por qué Dios lo instituyó y por qué es una institución para Él divina, importante en el hogar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el matrimonio? Si yo les pregunto qué es el matrimonio, quizás muchos van a tener diferentes definiciones, pero vamos a ver qué es el matrimonio. Para cumplir, ¿qué propósito es el matrimonio? Pregunta que nos debemos hacer. Muchos creen saber lo que es, pero pocos serían capaces de definirlo, hermano. Ya le digo, muchos van a decir qué es, pero no son capaces de definirlo. Hay muchas cosas en la vida de las que podemos ser beneficiados, hermanos, aún ignorando lo que son. ¿Saben? Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a una farmacia a comprar un medicamento recetado por un médico, lo compramos, lo tomamos, nos curamos, pero usted sabía qué contiene ese medicamento, para qué sirve, cómo fue que se hizo, pero usted fue beneficiado de ese medicamento. Entonces, así mismo, muchos a veces somos beneficiados de cosas que ignoramos, que no sabemos el porqué. Pero al hacer esto, hermano, comprar un medicamento que no lo conocemos, pero que el doctor me lo recetó, no va a impedir que el medicamento haga efecto en mí, ¿verdad? Pero con el matrimonio no ocurre de la misma manera. Aquí sí debemos entender qué es el matrimonio, hermano. Si no sabemos lo que es el matrimonio, no podemos dirigir nuestros pasos hacia esa meta. En muchos casos también conozco muchas parejas que están pensando en el matrimonio, pero no saben qué es el matrimonio. Entonces, como van a la ligera, se casan y a los meses, al año, ya están pensando entonces en el divorcio. Y lamentablemente, hermano, este es un pecado garrafal ante los ojos de Dios. Es importante que el que está pensando en esto conozca qué es el matrimonio. Ahora, hermano, pastor, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es el matrimonio? Hermano, es sencilla. No hay que hablar mucho de qué es el matrimonio, para los que están tomando apuntes. Y nunca olviden la definición. El matrimonio es un pacto de compañía. Esa es la definición. El matrimonio es un pacto de compañía. Vamos a buscar Proverbios, hermano. Vamos a ver muchos versículos. Lo que quisiera que todos busquen y lo vean. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, serás librado. Primero que todo, vemos que este proverbio está titulado como la excelencia de la sabiduría. Un padre aconsejando a sus hijos que no se aparten de la sabiduría, sino que se aparten del mal. Si lo vemos desde un inicio, hijo mío, si recibieres mi palabra y mi mandamiento, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Antes leímos el proverbio que leyó el pastor, mencionaba que el que adultera es porque es un falto de entendimiento, es porque no tiene el entendimiento a lo que es adulterar. Ahora vamos al versículo 16 de este capítulo 2 y dice, seguidamente él aconsejando a su hijo le dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La mujer extraña halaga con sus palabras. Y dice el versículo 17, la cual abandona ¿a quién? Al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dos cosas que deben apuntar aquí, importante de esta enseñanza. Primero que todo, el matrimonio es un pacto de compañía. Y segundo, el matrimonio tiene dos cosas importantes.
en base a esta definición, es compañero de su juventud y pacto con Dios. El compañero de su juventud y el pacto con Dios. Esta mujer abandona a su compañero y olvida el pacto con su Dios. Ahora vámonos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Vámonos a Malaquías, capítulo 2 también. Malaquías, capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento, versículo 13 al 14. Hermano, aquí vemos que llegó un momento cuando Dios, la ira de él se enciende, porque aquellos hombres estaban ya pecando. Y dice el versículo 13, y esta otra vez, miren, escuchen bien estos versículos, hermano, para que vayamos alineados con la enseñanza. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, hermano. Ya esta persona venía a cada rato llorando al altar de Dios, porque pecaban y ya llegó un momento que se le dice, y otra vez vas a venir al altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Pero dice Dios, así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Pero por qué? Hay algo importante aquí. Dice el versículo 14, mas diréis, ahí está la palabra, ¿por qué? Ellos decían, ¿pero por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y ¿quién? Y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí vemos nuevamente los dos temas importantes: la mujer, que es tu compañera, y el pacto con Dios. Ahí se menciona nuevamente. Entonces le dice, ¿pero por qué? Porque has sido desleal. Hermano, ¿cuánto estamos siendo desleal con nuestro matrimonio? Ya sea del hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿Cuánto estamos siendo desleales? Una vez más vemos, ya le digo, el pacto y la palabra que comprende compañera, que es en la breve definición del matrimonio. Ahora, sin el pacto no hay matrimonio. No hay ningún matrimonio que hoy en día conozcamos que no se exija el pacto. Sin el pacto no hay matrimonio. Pero la pregunta es, ¿qué es un pacto? Miren todo lo que estamos viendo antes de llegar a este mandamiento. ¿Qué es un pacto? Bueno, también tiene una definición pequeña, hermano, apunten ahí. ¿Qué es un pacto? Es una promesa jurada. Ya. Es una promesa jurada. Una promesa confirmada y asegurada. Esa es toda la definición. Vamos a buscar Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, antes de Santiago. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo... Hebreos capítulo 6, hermanos. 6, versículo 13. 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Ahora, cuando nos casemos, ¿con quién hacemos ese pacto? Con Dios. El mismo pacto que dice que Él mismo hizo con Abraham. Él mismo lo hizo por Él mismo, porque ¿quién más grande aparte de Dios? Nadie. Si yo juro, que muchos lo hacen hoy en día, te lo juro por mi mamá, pobre señora. Si eso de verdad aplicaría ahí, ya tuviera muerto. Porque nadie cumple las promesas. Muy poco cumplen promesas. Pero el matrimonio es un pacto con Dios, no con el juez, no con el que está al lado, no con mi esposa, no mi esposa hacia mí, sino con Dios. Es un pacto con Dios. Hermanos, el matrimonio no es un juego.
Es un pacto al que encierra una gran consecuencia, hermano. Miren, hermano, cuando ustedes dicen vamos a casarnos y ustedes se ponen ante el juez y ustedes dicen acepto, hermano, usted se ha metido en una gran consecuencia, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted hizo eso, porque usted ya entendía qué es el matrimonio, porque usted ya comprende qué es el matrimonio y porque usted comprende qué es que ese matrimonio se rompa. Por eso les digo la consecuencia, porque es una bendición para el Hijo de Dios, es una bendición. Eso es algo hermoso, pero deben entender qué es ese pacto. Ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, el matrimonio sin divorcio, es lo que está diciendo. Pero, hay un pero. Esto es hermoso, hermano, el matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará, no yo, lo juzgará Dios. Y ahora vamos a ver más adelante cómo va a ser ese juez, que es el Dios Todopoderoso, con estas personas que viven en fornicación. Hermano, ¿cómo vivo en fornicación? Bueno, tú estás unido con esa persona, no estás casado con esa persona, vives en fornicación. Te mueres hoy, te vas para el infierno. Así es. No, que yo voy a la iglesia, que yo me estoy congregando, que no, te vas para el infierno, porque no estás casado. Te vas para el infierno. Y dice, pero a los fornicarios unidos que viven sin casarse, y a los adúlteros que están casados pero están siendo desleales, el hombre con su esposa o la mujer con su esposo, se van para el infierno también. No lo digo yo, ahora vamos a verlo en los textos bíblicos. ¿Qué le pasa a ese pastor? ¿Por qué dice eso? Vamos a verlo ahora en el texto bíblico. El matrimonio existe una intimidad única, hermano, que descansa en ese compañero de pacto, que descansa también en ese compromiso pactado, hermano. Es una intimidad única. Ahora le hablo a los jóvenes o jóvenes adultos: no pretendan disfrutar de los beneficios del matrimonio sin casarse. No pretendan disfrutar de los beneficios del matrimonio sin asumir al mismo tiempo el compromiso que esta relación conlleva. Ese es un pecado garrafal. Es un pecado garrafal. El matrimonio es intimidad y compromiso. Ya le digo, hermano, me cuesta ver. Y tengo conocidos así que hemos hablado, y lo digo aquí, hemos hablado, mi esposa está de testigo, que viven juntos, llevan tiempo viviendo juntos sin casarse, y sus excusas no son válidas. Yo les diría que se aparten, que no estén juntos. ¿Para qué están juntos? Pero yo sí se lo dejo saber. El fornicario no entrará al reino de los cielos. Y si estás viviendo un infierno antes de casarte, vete huyendo, estás en la oportunidad, no estás casado, no has hecho el pacto con Dios. Vete huyendo de ahí. No, ahí se quedan, ahí. Se quedan viviendo el infierno. Se casan viviendo el infierno y siguen el infierno y van para el infierno. Jóvenes, adultos, no estén disfrutando de los beneficios del matrimonio sin casarse. Todo lo que es fuera de ese compromiso, a los adúlteros, a los fornicarios, lo juzgará Dios. Dios lo juzgará. En el matrimonio el esposo está supuesto a ser el compañero de su esposa. Él está obligado a ser la compañera o el compañero de su esposo. Y la esposa, la compañera de su esposo. Con todo lo que eso implica, hermano. Yo tengo un compromiso hacia mi esposa, ella tiene un compromiso hacia mí. Cada uno tiene diferentes roles que la Biblia nos enseña. Y cada uno tiene que cumplirlo.
cumplirlo. Este hombre debe dedicarse a suplir todas las necesidades de su esposa. Él debe dar el 100% a su esposa. ¿Cuál necesidad? Necesidad de sentirse segura, de sentirse amada, protegida y de ser guiada. ¿Qué estamos haciendo nosotros, esposos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo que nuestras esposas se sientan así? La mujer, por su parte, debe dedicarse a su marido. Dedicarse a suplir las necesidades que ella, como ayuda idónea, está llamada a suplir. La esposa, ¿qué está haciendo? ¿Estamos haciendo que nuestros esposos se sientan amados, se sientan tranquilos, en paz? ¿Qué estamos haciendo? Es por eso, hermanos, amigos, que debemos pensarlo muy bien antes de adquirir este compromiso pactado. Los que están pronto a ir a eso deben, hermanos, conocer esto y saber si van a hacer ese paso, que es un compromiso. Vamos a buscar 1 Corintios, ahí mismo en el Nuevo Testamento, perdón, después de Hechos, de Romanos, perdón, 1 Corintios, ahí mismo. Vamos a buscar el capítulo 7. Hermanos, antes del matrimonio todo es voluntario, pero después de allí todo es obligatorio. Vuelvo y repito, antes del matrimonio todo es voluntario, pero después del matrimonio todo es obligatorio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Es de dos. No es de uno, es de dos. El marido cumpla con su mujer y la mujer cumpla con su esposo. Algo que yo sí le voy a aconsejar, mujeres, hombres, si la mujer no busca un hombre que ama a Dios, nunca ese hombre va a respetar. Nunca, nunca, de lo nunca, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si el hombre busca una mujer que no ama a Dios, esa mujer nunca va a respetar. Nunca, de lo jamás va a respetar. Solamente Dios tiene que ser el centro de ese matrimonio para que viva el respeto y la ayuda entre dos. Ahora, vamos al adulterio. El adulterio es un atentado contra esta relación que acabamos de ver por encima. El adulterio es un atentado contra esta relación. Pero ¿qué es el adulterio? No cuando me voy con otra mujer, ok, pero está bien, vamos a verlo más profundo. ¿Qué es el adulterio? Es todo aquello que atenta contra esa unidad matrimonial, contra esa intimidad que debe existir entre una mujer y un hombre casado. Ese es el adulterio. Es todo aquello que atenta contra esa unidad. Vamos a buscar el Sermón del Monte, que el mismo Señor Jesucristo lo habló, y vamos a ver Mateo capítulo 5. Cuando esos deleites, esos afectos, esos pensamientos románticos van detrás de otra persona, ya hubo un adulterio. Pastor, lo que pasa es que yo pensé que el adulterio era irme a la cama con otro. No, vamos a buscar qué es el adulterio. El Señor Jesús lo amplía más. El capítulo 5, versículo 27, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, cuando el mismo Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿quién escribió eso? ¿O quién mandó eso? El mismo Dios. En Éxodo, oíste que fue dicho, no adulterar. Ahora, ¿qué pasaba aquí? El fariseo y los escribas les gustaba juzgar y les gustaba señalar a la mujer que encontraban con otro hombre que era casada, y la llevaban a un lugar donde la apedreaban y la mataban, o si era viceversa. Les gustaba eso a ellos. Pero llega el Señor Jesús
en el mejor tiempo y le dice, ok, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Solo con mirarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, más adelante vamos a ver un poco más sobre esto, pero entiendo que hay veces que las mujeres no se visten adecuadamente y son ocasión para que el hombre peque y el hombre se vaya ahí. Pero el Hijo de Dios, que es hombre, debe luchar contra eso. Apenas usted ve una mujer así, hermano, quite su mirada ahí. Piense en las promesas de Dios. Cuando estás viendo Instagram, Facebook, aléjate de eso. Hoy en día las mujeres enseñan todo en estas redes sociales, porque son falta de entendimiento. Esa es la palabra, son falta de entendimiento. Entonces, ¿por qué Dios, por qué el Señor Jesús hace énfasis en el hombre? No diciendo que la mujer no lo hace, la mujer también, pero es porque ese mal está más en el hombre. Imagínense que hoy en día el cristiano hubiese dicho, bueno, yo respeto a mi esposa porque no adultero, no me acuerdo con ninguna otra, pero me deleito viendo. Así que si eso no hubiera estado escrito, imagínense cuánto hubieran sinvergüenza de que se hubiera deleitado viendo otra, porque no está escrito que nada más es acostándose con esa persona, no viendo. Pero el mismo Señor Jesús, sabiendo que después iba a existir las redes sociales, porque era un Dios sabio, Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hizo David? David miró y le quedó enamorado. Estaba hermosa, dice la Biblia, esa mujer. La miró, adulteró con ella primero en sus ojos, y después ¿qué hizo? Se acostó con ella. Aquí vemos que el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios mismo. Él cita esto porque los fariseos, como le decía, y los escribas, tenían una mala interpretación. Pero yo sé que la iglesia hoy se va con una buena interpretación. Esa mala interpretación Dios la aclara y el Señor Jesús amplía dicha definición. No solo se viola el séptimo mandamiento cuando una persona se acuesta con el amante, sino adulteramos desde el mismo momento que la codiciamos o lo codiciamos. Ya le digo, aplica para las dos, para los dos, aplica para los dos. Dice este pensamiento, dice, que yo creo que lo han visto ya, el adulterio físico simplemente es el cuerpo yéndose hacia donde el corazón ya se ha ido antes. Vuelvo y repito, el adulterio físico simplemente es el cuerpo yéndose hacia donde el corazón ya se ha ido antes. Primero fueron de aquí, ¿ves? De nuestra mente. Primero se fue. Y después el cuerpo. ¿Y qué es, hermano, de los pensamientos pecaminosos? ¿Qué es de los deseos impuros? ¿Qué es de las miradas cargadas de lascivia dirigida a otra mujer o a otro hombre en el caso de la mujer? Hermanos, nadie aquí puede decir una mentira en decir que nunca ha tenido estos malos pensamientos. Todos han pasado por eso. ¿Pero qué es de eso? ¿Qué es de los malos pensamientos pecaminosos? ¿Qué es de los deseos impuros? ¿Qué es de las miradas cargadas de lascivia? Hermanos, el problema principal radica del corazón. Del corazón. Cuiden sus corazones. Miren, hermanos, lo terrible que es el pecado de adulterio que el Señor Jesús menciona. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en el capítulo 5. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 5. A que vean lo espantoso que es esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Para dónde va el adúltero? Al infierno. El mismo Señor Jesús lo dijo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces, ahora, el ciego, hermano, yo quedé ciego ya por fin, no voy a adulterar viendo. ¿Y los pensamientos? Hermano, eso no es lo que está diciendo el versículo aquí. Ahora me voy a sacar los ojos, ya me los saqué, ahora no veo, hermano, ya. ¿Y los pensamientos? Hermano, lo que la Biblia está diciendo es lucha contra eso. Lucha contra eso. Pero cuando tú alimentas ese pecado, lo alimentas. ¿Cómo lo alimentas? Viendo y viendo. ¿Pero qué pasó? ¿Y tu esposa? ¿Por qué no encuentras deleite en tu esposa? ¿Por qué no te encuentras un deleite viendo a tu esposa? Si para eso es el matrimonio, para encontrar un deleite viéndola a ella. Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Hermanos, ya les digo, el problema es en el corazón. Miren lo terrible que vimos. Ahora vamos nuevamente a donde estábamos en antes, en Malaquías. Vamos rapidito a Malaquías, hermano, para que veamos un poco más el contexto de lo que estaba pasando ahí. Malaquías, capítulo 2. Y dice así, versículo 13, dice: y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto en vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice versículo 15: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermano, ¿por qué aquí se estaba mencionando guardaos pues en vuestro espíritu? Porque quizás el pecado del adulterio no se estaba viendo tan así de que se iba con otra persona, el esposo con otra mujer, la mujer con... No. ¿Por qué habla del espíritu? Porque Dios conoce ¿qué? Los pensamientos del hombre, hasta lo más profundo del corazón. Y muchos de ellos estaban adulterando, viendo a otras mujeres. Muchos de ellos tenían eso en su mente y dice: guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿qué? ¿Qué aborrece? El repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. En otras palabras, ¿qué estaba pasando aquí? Un poquito más a fondo. ¿Qué estaba pasando? Hoy en día, muchos que pidan el perdón a Dios hoy piensan en que la mujer se muera para casarse con la que está pensando. Pero según ellos, para no estar por encima de lo que la Biblia manda, dice, bueno, que se muera rápido, porque si se muere, era hasta que la muerte no se pare. Ya hoy me caso con uno. Hermano, cuidado, porque si ya lo tuviera en tu corazón, pídale perdón a Dios, arrepiéntase. Y así mismo el hombre o la mujer, que ese hombre se muera para yo casarme con el que estoy pensando que ese sí me va a dar buena vida. Y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, que quiere cubrir la muerte de su pareja. Digo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas adúlteros, no seas desleales, adúlteros. Hermano, guardaos en nuestro espíritu, hermano. No es tarde. Podemos guardarnos en nuestro espíritu desde hoy, hermano. No practiquemos más esto, hermano. Hermano, nuestros pensamientos e intenciones son como un libro abierto delante de Dios. ¿Cómo? Vamos a verlo. Vamos a buscar Salmos 139. Salmo 139. Versículo 1 al 4.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, hermano, todo lo que tú escondes en ti, Dios lo conoce. Para Dios no hay nada oculto. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro caminar, nuestra intención, también la conoce Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, imagínense eso. Hermano, no lo has hablado, apenas no está en tu lengua. Y miren, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nosotros somos un libro abierto delante de Dios. Vámonos rápidamente, hermano, a Hebreos capítulo 4. El Nuevo Testamento al final. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hasta aquí sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos. Hermano, Dios estaba enojado con los pensamientos adúlteros que tenían aquellos hombres en el libro de Malaquías. Y debemos reconocer que hay muchos que tienen ese problema de malos pensamientos hoy en día. Debemos reconocer que aquí hay muchos que tienen esos malos pensamientos, que no han tratado de luchar por ellos, sino de alimentarlos. Hermano, debemos esforzarnos y hacer desaparecer estos malos pensamientos. ¿Recuerdas cuando el juez civil llamó a los testigos, los que se casaron por civil? ¿Usted recuerda cuando el juez llamó a estos testigos? Quiero que sepa que antes que ellos llegaran a firmar, el primero que firmó fue Dios. El primer testigo que firmó ese pacto fue Dios. No prometiste simplemente que vivirás en la misma casa con tu mujer. Eso no fue lo que se dijo aquel día. Prometiste amarla como Cristo amó a la iglesia. Hermano, ¿no hemos pensado eso? Cuando la palabra dice, hombres, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿No hemos pensado eso, hermano? Dios ama a la iglesia. Dios dio su vida por ella. ¿Cuánto nosotros estamos dando todo por nuestra esposa? Hermanos, yo te pregunto, ¿estás tú como marido representando a Cristo adecuadamente entre los ojos del mundo? Por la manera como tratas a tu mujer. Hay hombres que se van, si es trabajo, no hablo de trabajo, pero hay hombres que no están trabajando y se van 3, 4 días, 5 días. Me fui para el interior. Y tu esposa ya está en la casa. Yo no puedo experimentar eso todavía. Y ojalá le ruego a Dios que eso nunca yo lo experimente. Pero a mí me gusta estar con mi esposa donde yo vaya. Y si puedo trabajar y tenerla ahí, me la llevo. Y lo hablo con autoridad. Aquí está mi esposa, a la Biblia, estamos en la iglesia. A donde ella esté, yo quiero estar con ella. Pero hay hombres que están tranquilos, todo un día por allá lejos, tu esposa allá en la casa. ¿Qué les importa a su esposa? ¿Para qué se casaron? ¿Para qué se casaron? Guardaos pues, hermano, vuestro espíritu y no seamos desleales. La fidelidad que debes a tu esposa incluye también los pensamientos. No es que yo estoy con ella todos los días, que yo voy con ella a todos lados, pero también que estos pensamientos los estoy guardando para ella. Porque ya vimos lo que el Señor Jesús mencionó en Mateo. ¿Dónde comienza un hombre a divorciarse de su esposa? Desde aquí. ¿Dónde comienza una mujer a separarse de su esposo? Desde aquí.
Todo empieza desde aquí. En la mente, hermano, cuando uno de los dos comienza a poner sus ojos en otra persona y a comparar su cónyuge, porque eso es lo que comienza a comparar. Bueno, él no hace esto, él sí lo hace. Cuando uno de los dos permite el pensamiento de ¿cómo sería mi vida con esa persona? ¿O cómo sería mi vida si tuviera la oportunidad de elegir otra vez? Qué feo, hermano, que eso no esté pasando en el pueblo de Dios. Que eso no esté pasando en el pueblo de Dios. Si está pasando, es que está falto de entendimiento, hermano, como dice el proverbio. Falto de entendimiento. Hermanos, nuevamente guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales. Ese es el lema de esta enseñanza. Guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales. Es allí donde comienza el adulterio. Es allí donde comienza el pecado, hermano. Todo empieza desde la mente. Cuando usted está coqueteando con otra mujer y diciendo, no, que yo soy un hombre fuerte, yo no voy a caer a la cama con ella. Pero usted está coqueteando, hermano, David era un hombre fuerte y cayó. José, ¿qué hizo? Huyó. José ni coqueteó. José huyó de ahí. Pero muchos están ahí coqueteando, mirando. Hermanos, desde allí empieza el adulterio. Adulterio y fornicación, estas dos palabras juntas contemplan una amplia variedad de pecados sexuales. Y tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento presenta claramente su desagrado contra tales pecados. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos que el fornicario y el adúltero ante Dios son desagradables. En antes leímos de la mujer extraña, leímos de los que llegan a caer en este pecado. Ahora, no hay solución, hermano. Sí hay solución, porque este no es estos pecados que la Biblia menciona que son pecados que no tienen perdón. En otras palabras, usted cayó inconsciente, usted puede llegar a arrepentirse a Dios, como David. Cuando fueron donde David y le dice, el profeta le dice, hay un hombre perverso, y le explicó todo, y dice, oh, ese hombre hay que matarlo, ese hombre que no esté vivo. Y dice David, y le dice él, ese eres tú. Y él entra en sí entonces, ay Dios mío, perdóname. Él lo hizo inconsciente. Pero si usted está practicando el adulterio, la fornicación, usted se va al infierno. Porque usted lo está practicando, usted le gusta, le encanta. Pídale a Dios misericordia por su vida. Es necesario, hermanos, que vivamos sabiamente, vivamos como Dios manda. Su determinación a no dejarlo impune, esto será juzgado por Dios. Vamos a ver por qué no quedará impune. Ya lo leímos, pero vamos nuevamente allá. Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice, versículo 28. Desde el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Entonces, ninguno de estos dos, fornicario y adúltero, quedará impune ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y echado de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El juez se hará cargo de esta persona. El juez se hará cargo de esta persona. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos a buscar 1 Corintios. Más adelante, 1 Corintios, después de Romanos. Capítulo 6, del 9 al 11. Miren esto, hermano. En antes lo que le decía al inicio de la enseñanza, no lo digo yo. Permítanme un momento.
1 Corintios capítulo 6, versículo del 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué dice ahí? Ni los fornicarios, los que viven sin casarse y están en fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, los que viven casados pero se están engañando con su amante, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ya le di, hay solución. Éramos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, conocidos, amigos, usted necesita un Salvador y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Usted necesita un Salvador y ese es el Señor Jesucristo. Dios va a juzgar a todos aquellos que practican tales pecados. La inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol, hermano. Si usted ven el Antiguo y el Nuevo Testamento, habla más de esto, del fornicario y el adúltero, porque esto es más garrafal que el alcohol. La inmoralidad sexual. ¿Qué está pasando con la inmoralidad sexual? Adultos violan niños, hasta recién nacidos, bebés. Eso ha pasado en este mundo perverso. Padres a sus hijos, a sus hijas, abuelos a sus nietos, nietas. Hermano, eso pasa porque la inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol, que la droga, que el crimen. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a buscar ahí mismo más adelante Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Hermanos, busquen en su Biblia para que estén conmigo en el hilo de la enseñanza. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, miren, y vuelve y lo dice. La Biblia menciona más, dice que son adulterio, vuelvo y repito, el que está casado engañando a su esposa, fornicación, el que vive unido sin casarse, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican, lo que le decían antes, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Más adelante, hermano, ahí mismo, el libro que sigue, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3, dice: pero fornicación, vuelve y nuevamente. La Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es viva y eficaz, hermano. Y no lo digo yo. Pero fornicación y toda inmundicia, esos malos pensamientos, esas malas cosas que vemos, que no debemos ver, o avaricia, ni aún, hermano, ni aún se nombre aquí, ve, en este pueblo, entre nosotros, en la iglesia local, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Y dice el versículo 5 más adelante: porque sabéis esto, que nuevamente, recalco nuevamente, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Amén.
Hermano, en otras palabras, si usted tiene conocidos así, predíquele la palabra de Dios. Predíquele, hermano, que se arrepientan. Los que se van a casar, que entiendan que es el matrimonio. Los que ya viven unidos, que entiendan que deben casarse. Y los que están casados, que están haciendo mal en engañar o ser desleales con su esposa o su esposo, que se arrepientan. Es bíblico. Hermano, prediquémosle a nuestros conocidos. Vamos más adelante, hermano. Colosenses, capítulo 3. No me gusta hablar yo, me gusta que la Biblia sea la que hable. Colosenses, capítulo 3. Ok, pastor, ya, soy salvo. Me examiné, siento que soy hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. Colosenses, capítulo 5. Capítulo 3, perdón. Versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Nuevamente, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, esa mente, hermano, esa mente, y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, usted tiene problemas de malos pensamientos, luche contra eso. Luche contra eso. Ruéguele a Dios misericordia. Que a veces estamos nosotros tranquilos, muchos están aquí en la predicación y ya están pensando cosas horribles en su mente. Sí, eso pasa. Eso pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque no hay alguien luchando contra eso. Tenemos que luchar, hermano, contra eso. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a vencer eso? Cristo. Es el que nos va a ayudar a vencer eso. Tales pecados no quedarán impunes. Los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. Tales pecados atraen la ira de un Dios santo y justo. Tales pecados atraen la ira de Dios. Somos responsables de guardar nuestro cuerpo, pero también nuestro hombre interno. Ya le dije antes, yo guardo mi cuerpo de no hacer mal, pero estoy guardando mi hombre interno al no hacer mal. Tales pecados atraen la ira de Dios. ¿Qué debemos hacer para guardar nuestro espíritu? Y ya estamos finalizando. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. ¿Qué debemos hacer, hermano, para guardar nuestro espíritu y nuestro pensamiento? Romanos capítulo 2, versículo 16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Reconocer, lo primero que debemos hacer es reconocer estas cosas como pecado. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Para que usted despierte de lo que está haciendo y diga: Dios mío, perdóname, yo no sabía que esto era así, perdóname. Y usted despierte. Entonces, apunten ahí, ¿cómo debemos hacer? Reconocer estas cosas como pecado. ¿Y por qué? Porque Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No hay secreto entre los hombres. Dios juzgará los secretos de los hombres. Por eso, nuevamente te digo, necesitas un Salvador. Porque aquel día eso será muy tenebroso, hermano. Usted ni se imagina. Yo no sé cuántos han ido un poco más allá. Ese día será tenebroso, será terrible. Hermano, dice que Dios te ha salvado no del infierno. Dios te salvó de su ira. Es más espantoso la ira de Dios que el infierno. Y ese día, cuando Dios va a juzgar a estas personas, será horrible. Nadie quedará libre de pecado, excepto aquellos que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, aquellos que han encontrado en Él el perdón de sus pecados. Hermano, qué lindo, hermano. Yo antes era, que hoy en día me daría vergüenza. Y yo creo que muchos también pensarían lo mismo. Pero usted hoy puede estar aquí ante el trono celestial como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. ¿Pero por qué pasa eso? Porque eres lavado, justificado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Eso lo vas a experimentar cuando Él te salva.
La codicia es algo interno. El pecado de Eva en aquel momento dice que ella miró, codició y lo tomó. Entonces el tema es cuando tú miras, codicias y lo tomas. Apenas tú ves, de una vez orándole a Dios para que te quite esos malos pensamientos, te quite la mirada de ahí y te arrepientas. Dice, en segundo lugar, solamente voy a mencionar qué debemos hacer para guardar nuestro espíritu. Uno es, reconoce estas cosas como pecado. Dos, cuídate de lo que tus ojos ven y tus oídos oyen. Estamos cuidando lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. En otras palabras, si usted sabe que aquel lugar hay muchas cosas que te va a hacer pecar, tanto mirando y escuchando, ¿qué vas a hacer para allá? ¿Qué vas a hacer para allá? Cuando uno está ahí, uno tiene que la carne, ¿verdad? Entonces vas a alimentar la carne. Y dice, cuídate de lo que tus ojos ven y tus oídos oyen. De esto depende nuestro pensamiento. Esto tiene una conexión, hermano. Cuando tú ves, de eso depende de los pensamientos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 25. Y esto es lo que debemos hacer, hermano. Muchos pecados comienzan por la vista. Dice Proverbios capítulo 4, 23 al 25, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hermanos, debemos, en el versículo 25, mirar lo recto. Dirigir nuestros párpados hacia lo que tenemos adelante. Tercer lugar, ya, primero reconoce que esto es pecado. Dos, cuida lo que ves y lo que escuchas. Tres, y último, cuídate de no ser tu ocasión de tropiezo para otros. Este es el más importante. Cuídate nuevamente de no ser tu ocasión de tropiezo para otros. Vamos a buscar Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Le explico rapidito. Primero que todo, ¿quiénes son los pequeños? No estamos hablando de niños. Aquí no estamos hablando de niños. Los pequeños son lo que menciona el Evangelio, que dice que uno va a entrar al reino de los cielos como niño. ¿Por qué? Porque el niño no pelea, y si pelean se abrazan al ratito, están contentos, no tienen la envidia, no tienen todas estas cosas malas. Entonces así debe ser el Hijo de Dios. Entonces los pequeños que menciona aquí son los creyentes. Ahora, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Dice que esta piedra era grandísima en aquel entonces, grandísima, que abajo ponían estos maíces como si fuese semillas, y hacían que un asno le diera vuelta y eso molía todo, ¿ya? Pero también lo usaban para castigo. Aquellos que eran castigados le amarraban esas piedras y lo tiraban en el mar para que muriese así, de esa forma tan garrafal. Y el mismo Señor Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar, imagínense, hermano, dice, mejor no hubieras nacido, o mejor tú hubieras muerto antes, y antes que lleguen a la mano de Dios. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este es el Dios de amor, hermano. Este es el Dios de amor. Ese es el Dios de amor. ¿Ah? Que es un Dios justo y que está airado todos los días con el impío. Y mira de lejos al impío. Ese es nuestro Dios de amor. Amén. El cual creemos y adoramos y respetamos, obedecemos. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga el tropiezo, pero ay de aquel hombre, porque por quién viene el tropiezo. Y da en el 8 y 9 los mismos versículos que dio en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y solo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos serás echado en el infierno de fuego. El pastor, ¿por qué se predica mucho el infierno? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué habla mucho del infierno? El mismo Señor Jesús predicó en todo del infierno. El mismo Señor Jesús predicó del infierno. Ustedes lean todo lo que el Señor Jesús escribió. Él predicó del infierno. ¿Ya? Entonces, cuídate de no ser ocasión de tropiezo para otro. Los pequeños y alegría, quienes son, hermanos, debemos decir con pena, hermanos, mucha vergüenza, mucha pena, que muchos que profesan la fe de Cristo no parecen estar teniendo estas advertencias en su mente. Ya van a ver por qué. A la hora de elegir su vestuario y a la hora de dejar que sus hijos elijan el suyo, no lo hacen con prudencia, pudor. ¿Recuerdan cómo dice el apóstol Pablo? Mujeres, vestirse con pudor. ¿Qué es pudor? Con vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Con lo que me estoy poniendo es algo honroso, es algo hermoso delante de Dios, es algo respetuoso delante de Dios, o me estoy vistiendo como sea. Y hermano, mujeres, y esto va para las mujeres, cuando usted se viste mal, de una manera mal, sexual, usted está haciendo que los hombres pequen. Y entonces aquí se le aplica esto. Es mejor que te amarres una piedra de molino y te tiras a lo profundo del mar. Hermanos y hermanas, ustedes deben vestirse de una manera sana y más en el culto. Más aquí, no, y no tanto aquí, en su casa, porque hay otras que se visten aquí bien cuando ustedes van allá, ni por decirlo, están vestidos de una manera espantosa, que no debe vestirse una hija de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que explota la sensualidad. Explota la sensualidad. Vamos a buscar dos citas más y con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22 dice: antes bien los miembros del cuerpo que parezcan más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Lo que este texto enseña, hermano, es que hay parte del cuerpo que una mujer no debe enseñar. Esto enseña que hay parte del cuerpo que una mujer no debe enseñar. Y quiero leerlo nuevamente porque al principio para mí fue algo como que, ¿cómo? Dice el versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay parte del cuerpo que una mujer no debe enseñar, a no ser a su marido, o viceversa, el hombre a su mujer. Usted quiere vestirse así, vístase en el cuarto con su marido así, que su marido se deleite viéndola ahí. Y para terminar, 1 Timoteo capítulo 2, más adelante, 1 Timoteo capítulo 2,
versículo 9. Asimismo, que la mujer es atada bien de ropa decorosa, con vergüenza, que significa con pudor, con vergüenza, y bien y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nosotros predicamos ya de esto, hermano. Predicamos profundamente sobre esto. La mujer debe arreglarse para venir al culto, pero con el sentimiento de que le avergonzaría. Cuando usted se viste, ¿qué me avergonzaría de esta ropa? Para los hermanos, nada, voy. Pero si ya usted sabe que le va a avergonzar algo, no se ponga eso, hermano. Póngase algo que usted sea totalmente cubierta. Ser un motivo de tropiezo para aquellos que asisten al templo de Dios es garrafal, hermano. Es garrafal. Hermanos, con esto termino. Reconoce estas cosas como pecado. Cuídate de lo que tus ojos ven y tus oídos oyen. Cuídate de no ser tu ocasión de tropiezo para otros. Aquellos que están por casarse, asegúrense de entender qué es el matrimonio. Y aquellos que están viviendo sin casarse, asegúrense de casarse. Asegúrense de entender qué es y asegúrense de arreglar su vida, de arrepentirse delante de los ojos de Dios. Vamos a ponernos de pies para terminar con una palabra de oración. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, gracias a Dios por esta palabra, mi Dios, que nos has hablado a todos. Mi Dios, ayúdanos, Padre, a luchar, mi Dios, con los malos pensamientos, con lo que miramos, con lo que escuchamos. Ayúdanos a luchar contra eso, Padre. Ayúdanos a alejarnos, a apartarnos del mal. Mi Dios, te ruego, mi Dios, por aquellos que no te conocen, misericordia, Padre, por su vida, por su alma. Padre, para que se arrepientan, mi Dios, y puedan arreglar su vida, Padre. Mi Dios, hemos entendido lo que dice su palabra, que no quedará impune el que practica tales cosas. Y aquel día será un día terrible, Padre, cuando usted juzgue a todo hombre por los secretos, por las cosas guardadas que tengan. Más bien, Dios, te ruego que nos ayudes a guardar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, a cuidar nuestros ojos, a caminar rectamente, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a ser diferentes cada día. Ayúdanos a ser, mi Dios, esa sal de esta tierra, esa luz de esta tierra. Que cuando nos vean algo diferente en nosotros. Sabemos, Padre, que no depende de nosotros, depende de ti. Por eso te ruego por aquellos que no te conocen nuevamente. Necesitan un Salvador, Padre, porque en aquel día muchos van a decir, ¿quién me salvará? Y no habrá nadie, porque ya es tarde. Y por eso muchos hoy en día te necesitan, oh Dios, como Salvador, para que puedan ser librados de aquel día, el día del juicio. Gracias a Dios por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.